¿Qué tal, señores? Aquí estamos una vez más en nuestro espacio centrado en nuestra salud integral. Tenemos con nosotros una semana más a Marcela Gallego. Es un placer acompañarla y sobre todo aprender un poquito más de nuestra vida, de nuestro comportamiento y, como no, de todos nosotros, ¿no?, que formamos parte de esa salud integral tan especial y tan necesaria para afrontar cada día. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. La verdad es que hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Muchas veces no somos conscientes de la importancia de las emociones y cómo pueden influir en nuestra vida. Iniciamos un ciclo de programas relacionados con ellas, con ese tan evidente pero poco explorado mundo interior del que tenemos noticias cuando nos emocionamos ante las maravillas de la existencia, por ejemplo, y también cuando en ocasiones tenemos que enfrentarnos con ese lado más oscuro a través de reacciones de agresión o de cólera. A partir de hoy vamos a intentar, por un lado, comprender un poco más cómo funciona este mundo de las emociones, pero especialmente intentaremos ofrecer algunas herramientas sencillas para poder acceder a toda esa riqueza emocional. Y qué mejor que acceder a estas herramientas que contar con una guía tan especial como es Marcela. Marcela, ¿cuál es la importancia de estas emociones? Bueno, mira, las emociones en nuestra vida juegan un papel fundamental. Primero, nos permiten darnos cuenta cómo está nuestro mundo interno. O sea, qué es lo que pasa dentro de nosotros, porque bueno, lo que pasa alrededor lo podemos evidenciar o podemos acceder a eso que pasa afuera a través, pues, de nuestros sentidos, entonces todo lo tenemos un poco controlado. Pero lo que pasa dentro de nosotros, ¿cómo miramos? O sea, ¿cuáles son los ojitos que podemos utilizar para ir hacia adentro y mirar? Pues las emociones tienen, entre otros, este papel, y es que nos permiten darnos cuenta qué está pasando en nuestro interior. Nos reflejan cuáles son las dinámicas que se están dando en nuestro mundo interno. Si nosotros estamos tranquilos o no, si estamos temerosos o no, si lo que está pasando alrededor está generando en nosotros una respuesta positiva o no. Entonces, en la medida en que tenemos la capacidad de reconocer nuestras emociones, nuestros estados emocionales, cómo lo que está afuera nos está afectando, pues en esa medida podemos tomar una decisión, por ejemplo, que ese es otro de los papeles de las emociones. Las emociones nos permiten tomar decisiones. ¿Por qué? Porque además nos permiten establecer juicios con relación a lo que pasa afuera. Entonces, si yo observo un comportamiento de una persona, estoy en el súper, estoy haciendo fila en el súper, o la cola en el súper, y una persona se mete, yo voy a interpretar ese comportamiento de esa otra persona, yo lo voy a juzgar como bueno o no tan bueno para mí, y en consecuencia voy a actuar, voy a tomar una decisión. Entonces, si yo veo que esa persona simplemente se mete y yo estoy corta de tiempo, probablemente me voy a enfadar, o me va a parecer el colmo, o le voy a decir cualquier cosa a esa persona, ¿cierto? O si esta persona se mete y yo veo que es una persona, no sé, una persona mayor, que solo lleva un paquetico y yo llevo un carrito lleno de cosas, pues de pronto digo, bueno, la dejo. Si me hubiese pedido el favor, pues igual le digo que sí, pero como no lo hice, bueno, total, ¿para qué me voy a estresar por eso? Entonces, dependiendo de cómo nosotros interpretamos eso que pasa afuera, va a ser nuestra respuesta emocional, y en consecuencia vamos a tomar una decisión que nos va a llevar a una acción determinada. Entonces, esa acción puede ser decirle algo a la persona, o quedarse en silencio, o simplemente hacer como que no pasó nada, o decirle, tranquila, bien pueda pase. O sea, la manera como nosotros respondamos emocionalmente a esa situación va a hacer que actuemos en consecuencia. Las emociones también nos permiten adaptarnos al medio. ¿Por qué? Porque ante una situación, por ejemplo, de peligro,
aparece el miedo. Y el miedo me protege ante el peligro, ¿cierto? Me permite evaluar si efectivamente esa situación es de mucho peligro o de poco peligro. O sea, si puedo asumir el riesgo o no, porque mi supervivencia o mi bienestar puede estar pues en peligro en ese momento. Las emociones también nos permiten, por ejemplo, adaptarnos de la siguiente forma. Si yo estoy triste, tengo dos opciones. Revisar qué es lo que está haciendo que esa tristeza haya aparecido y a partir de ahí reorganizar mi experiencia o reorganizar mi entorno para poder cambiarlo, o quedarme en una depresión. Porque la tristeza nos llama a la quietud, a la calma, a no movernos mucho, a querer estar solos, pero no es para que nos deprimamos y queramos estar en cama todo el día sin hacer nada, sino para que reorganicemos lo que está pasando a nuestro alrededor, para que reflexionemos y a partir de ahí actuemos. Entonces, pues las emociones nos van a dar también datos acerca de nuestros pensamientos, de qué estamos pensando, de qué ideas están pasando por nuestra mente, de cuáles son nuestras creencias. ¿Por qué? Porque a partir de mis emociones van a surgir también, o sea, están relacionados, es un círculo, se retroalimentan mis pensamientos. Entonces, si yo me siento un poco mal, digo, ay, claro, es que ahora todo como está de mal, tal cual. Entonces, eso me lleva a tomar ciertas decisiones. Y esas decisiones pueden reafirmar ese pensamiento inicial que tuve, ¿cierto? Entonces, los resultados de esa decisión pueden hacer que yo efectivamente reafirme que todo está muy mal, que todo está fatal, que todo... O, por el contrario, cuando yo me atrevo al observar las emociones que estoy teniendo, a observar los pensamientos que estoy teniendo e irlos cambiando poco a poco, hacerme consciente poco a poco también de las emociones que estoy teniendo y transformarlas, pues la respuesta que voy a obtener del mundo también puede variar. Entonces las emociones son fundamentales. Muchas veces damos por sentado que todas las emociones que debemos tener tienen que ser buenas, porque tenemos muy en cuenta que sentirse bien pues es esencial y primordial. Pero esta idea nos lleva muchas veces a tratar de evitar a toda costa que tengamos o sentir esas emociones negativas. ¿Cómo lo hacemos? Mira, una manera que utilizamos, una de las estrategias que más utilizamos para no reconocer las emociones que denominamos negativas, es diciendo, aquí no pasó nada. Negándolas. Claro. Entonces, pero si observamos nuestra educación, yo voy por la calle escuchando todo. Entonces a veces, no sé, un niño está triste porque perdió algo, está triste porque se le rompió un juguete, está triste por lo que sea. ¿Y qué le dicen? Pero si no pasa nada, si da igual, ¿qué va? No te pongas triste, ¿qué va? No te enfades, ¿qué va? No te... Siempre, o sea, desde pequeño nos están enseñando a negar lo que sentimos. ¿Qué más da si se entristece? ¿Qué más da si se enfada? Si total, eso pasa. O sea, es importante poder vivir la emoción. Porque otro problema que tenemos es que no sabemos reconocer nuestras emociones, no sabemos darle un nombre a lo que sentimos. Entonces ahora todo es o depresión o ansiedad. Entonces tomamos o antidepresivos o ansiolíticos. Pero resulta que esa depresión puede ser una tristeza necesaria con relación a un cambio que tengo que hacer o a un duelo que tengo que vivir, que es completamente natural. O resulta que esa ansiedad es un poco la incertidumbre que tengo frente a lo que tengo enfrente, a lo que me tengo que, sobre lo que me tengo que hacer cargo, o es la sensación de no tener la habilidad suficiente o la capacidad suficiente para resolver un problema. Entonces, claro, todo lo etiquetamos o como ansiedad o como depresión.
cuando nuestro abanico de emociones es supremamente rico y es muy amplio. Y en la medida en que nosotros tenemos mayor capacidad de reconocer cuál es la emoción que me habita, de poder sentirla, también puedo identificar qué es lo que esa emoción me quiere decir y qué es lo que está pasando dentro de mí para que sea esa emoción la que aparece y no otra. Entonces, muy importante aprender a no negar la emoción. Es que no, las emociones no son buenas ni malas, que eso es otra cosa que hemos aprendido, ¿cierto? A decir, esto es malo, esto no. No podemos sentir odio, no podemos sentir rabia, no podemos sentir desprecio, no podemos sentir asco. No, ¿qué tal? ¿Por qué no? O sea, si nosotros tenemos algo es porque lo necesitamos. Si la biología, la naturaleza, lo que haya sido nos dotó de emociones es porque las necesitamos. Entonces, ¿por qué nos dieron la alegría, que es muy buena? Pero también nos dieron la tristeza, porque también la necesitamos. Sin la tristeza no podemos reconocer la alegría. O sea, si alguien no está triste alguna vez en su vida, nunca va a saber efectivamente qué es la alegría. Porque la dualidad está para eso. Porque una parte del polo, o sea, uno de los polos, es el que nos indica o el que nos muestra el otro. Sin el uno no podemos conocer el otro. Lo que está claro es que no podemos reprimirnos, ¿no? Porque la represión siempre va a llevar a otro tipo de problemas. Claro. Otra estrategia que solemos utilizar es anestesiar nuestras emociones. Entonces, cuando estamos tristes, deprimidos, preocupados, aburridos, tensos, lo que sea, ¡ay! Me voy de vinos. Así se me olvidan todos los problemas. O las drogas, o sea, el consumo de narcóticos es otro medio de escape. O las compras. Se me olvidan mis tristezas, me voy de compras, me compro todo lo que se me atraviese. Y claro, eso es efectivo en el momento que estás comprando. Después ya se te pasa. Pero después vuelves al mismo punto en el que estás por la ilusión de, ay, quiero esto y lo consigo. O sea, es un deseo satisfecho. Y las emociones tienen que ver con el deseo. En el cerebro límbico están nuestros deseos, es el que gestiona nuestros deseos. Entonces, claro, como es un deseo que puedo satisfacer de manera inmediata, entonces me genera como una descarga de satisfacción, pero es mínima y momentánea. El sexo también puede ser un escape, porque a veces nos sentimos, no sé, solos, vacíos, frustrados, y un medio que utilizamos para descargar todo, como toda esa frustración que llevamos dentro, es el sexo. Entonces, a veces, bueno, con el que sea, se atraviesa el fin de semana, o hay maneras particulares de relacionarse pues como con esa dimensión del humano, y en ocasiones muchas de esas maneras tienen que ver con escape a las emociones. Otra manera de escaparnos de las emociones, de escapar, de poder reconocer qué es lo que nos pasa y afrontarlo, es el trabajo. Solo que ese es menos mal visto porque, bueno, trabaja todo el día. Entonces, es como si ese trabajar todo el día es una virtud, claro, ¿no? Una virtud, porque es que no. Buenísimo que trabaje todo el día. El trabajo es muy importante, sobre todo cuando a través de lo que tú haces, sientes que creces. Sientes que haces aportes a tu grupo, a tu comunidad, a tu sociedad, a tu familia. Si sientes que ese trabajo te permite realizarte como persona, si sientes que todos los días puedes encontrar algo novedoso, bueno, no todos los días, pero que por lo menos sabes que en eso que haces pues estás descubriendo nuevas posibilidades. Cuando no sentimos eso, pues hay que revisar qué pasa con nuestro trabajo, y muchas veces se nos convierte en eso, en un escape. Entonces vamos a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y no tenemos tiempo para nada más, y es que no tenemos mucho trabajo, cuando realmente lo que está pasando es que estamos huyendo de nuestras emociones, estamos escapándonos. Es igual que irnos a tomar licor, solo que el ir a tomar licor es más mal. Está mal visto. Está mal visto, mientras que trabajar está muy bien. Es un buen ejemplo el que trabaja mucho.
Otra manera que tenemos de escapar de nuestras emociones es buscando actividades que nos den una fuerte descarga de adrenalina, de emociones fuertes. Entonces, por eso ahora vienen tan de moda los deportes extremos, las actividades peligrosas, el meternos en situaciones de riesgo, porque a veces estamos tan desconectados de nuestras emociones que necesitamos ese tipo de estímulos para sentir que estamos vivos. Entonces, es igual de peligroso. ¿Qué nos ha llevado a relacionarnos de manera inadecuada con esas emociones y no saber aprovecharlas, ¿no? Porque la verdad es que es un gran recurso y podríamos sacarle mucho partido. Claro, pero como no sabemos cómo hacerlo. ¿Y a qué hemos llegado? Hemos llegado a racionalizarlas, o sea, a intentar tratar a las emociones como tratamos a nuestros pensamientos, e intentamos acceder a nuestras emociones como accedemos a nuestros pensamientos, que es lo más evidente, es lo que tenemos mucho más a la mano. Entonces, ¿qué es lo primero? Intentamos comprender la emoción, intentamos justificar la emoción, intentamos darle un sentido a la emoción, pero un sentido racional, porque la emoción tiene un propósito, pero intentamos darles un sentido racional, intentamos comprenderlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Es que estoy muy triste, claro, es que si no fuera por mi mamá, por mi tatá, por mi tatú, entonces claro, yo no estaría triste. Y la tristeza, claro, normal, necesito estar triste por esto, por lo otro. Pero aunque digo, sí, normal, tengo derecho a estar triste, y es lo obvio que esté triste por la situación en la que estoy, esa racionalización no hace que me sienta mejor. Ahí es cuando muchas personas dicen, sí, yo sé qué me pasa, yo sé por qué me pasa, pero me da igual porque me sigo sintiendo fatal. Otra condición que ha impedido que nos relacionemos correctamente con nuestras emociones o de manera más adaptativa es la calificación. Las clasificamos como buenas o como malas, como positivas o como negativas. Entonces, como te decía ahora, no es que haya algo mejor o peor, que sea bueno y por eso lo tengo que tener, o que sea malo y pues de casualidad lo tengo. Ambas, tanto las emociones que clasificamos como positivas o como negativas, son fundamentales. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro, o sea, nosotros tendemos a decir, pero claro, si yo estoy alegre, bueno, normal, lo disfruto, estoy alegre y no pasa nada. Pero si me siento triste, es como si toda la atención estuviese puesta en la tristeza y no logro salir de esa tristeza. Resulta que nuestro cerebro está diseñado para garantizar nuestra supervivencia. Entonces, como estrategia adaptativa, nosotros ponemos muchísima más atención en lo que creemos puede estar poniendo en riesgo nuestra supervivencia. Por ejemplo, si yo voy de paseo por la montaña, ¿tú qué crees que a qué estaremos más atentos? A los pajaritos que van por ahí volando, a las flores que están por ahí hermosas, a cada árbol maravilloso, o a la posibilidad de que aparezca una serpiente por ahí. A lo que no nos gusta. Claro, estamos pendientes de que no escuchamos un sonido extraño y no pensamos, ay, es un pajarito cogiendo unas hojas para su nido. No, ¿qué pensamos? Y vamos a por lo peor, es claro, una serpiente. Una serpiente, un animal raro, a ver qué va a hacer, y como es un ambiente que no dominamos, sí, claro. Porque si es una persona que vive en el monte, conoce los sonidos y sabe interpretarlos, pero quien no, quien está disfrutando del paseo va a estar atento porque no vaya a ser. Pero es que esa es la función de nuestro cerebro, cuidar que nuestra supervivencia sea garantizada. Entonces es normal que cuando tenemos emociones negativas, toda nuestra atención se vaya hacia ellas. ¿Por qué? Porque esas emociones negativas ponen en riesgo nuestra supervivencia. O sea, una depresión mayor pone en riesgo nuestra supervivencia. Una ira muy intensa pone en riesgo nuestra supervivencia, porque con una ira muy intensa, la ira se actúa, cada emoción tiene una acción. La ira nos lleva a la violencia.
Y si yo descargo toda mi ira en contra de otra persona, ese otro puede responderme igual y puedo acabar muerto. Entonces, por eso es normal que nuestro cerebro, normal, o sea, esa es la razón por la que nuestro cerebro está siempre enfocado en las emociones negativas y parece como que se nos hace un mundo más grande. Parte del aprendizaje que debemos hacer es ayudarle a nuestro cerebro a que se entrene no solo a estar pendiente de la serpiente, sino a disfrutar los pajaritos. Por eso es tan importante en reconocer las cosas positivas que nos pasan alrededor. No porque es que hay que pensar positivo para que nos vaya bien en la vida, no, sino porque de esa manera estamos equilibrando nuestra atención. Un ejercicio que podemos hacer todos los días es al irnos a dormir, o lo podemos hacer por lo menos durante una semana y de ese modo poco a poco se nos puede volver un hábito. Y es que al irnos a dormir, en el momento de estar ya tranquilos, relajados, que estamos dispuestos a descansar, pensemos en 5 cosas agradables que nos haya pasado durante el día. Por ejemplo, si no me gusta mucho que llueva, digo, ay, qué bueno, hoy no llovió. Eso ya es agradable. ¿Por qué? Porque la lluvia, el que no sé cuánto, que nos mojamos, que incomoda, que tal. A otros les encanta, entonces dependiendo de lo que a cada uno le guste, pues la comida tan rica que hoy pude degustar, que me encontré con fulanito y hace tanto que no lo veía y me gustó saludarlo. O sea, pensemos en 5 cosas que hayan sido agradables para nosotros. De esa manera vamos entrenando nuestra atención en esos aspectos que también son positivos en la vida. Y dejamos de tener toda nuestra emoción y toda nuestra atención puesta en las emociones que clasificamos como negativas. Realmente las emociones no son buenas ni malas, como decíamos, sino que se presentan como adaptativas o como adecuadas o no, porque depende. Si tú tienes, no sé, si te aparece de pronto un toro de estos de lidia, es normal que te vayas, que utilices todas tus estrategias para huir de esa situación, ¿no? Pero si te piden que hables en público, no puedes tener la misma reacción emocional. O sea, no estás en el mismo nivel de peligro. Puedes estar en peligro, porque el hecho de pensar que lo puedo hacer mal, que puedo caer en ridículo, que pueden burlarse de mí, que se me va a olvidar todo, es peligroso. O sea, nuestro cerebro lo interpreta como peligroso, pero no tiene el mismo nivel de peligro que el toro de lidia. Entonces, en esa medida, la respuesta que demos puede ser adaptativa o no, dependiendo del nivel de riesgo que conlleve la situación. ¿Qué más hacemos con nuestras emociones? Las almacenamos, las guardamos, las metemos ahí en el baúl del pasado. Entonces, hay personas que dicen, bueno, sí, esto fue muy doloroso, esto fue muy tal, yo aquí sentí mucha rabia, aquí me sentí muy solo, muy sola, aquí me sentí desprotegido por mi pareja, por lo que sea. Pero bueno, eso ya pasó, está ahí, yo lo tapé, yo no le pongo mucha atención, etcétera, etcétera. Pero esa emoción no se resolvió. Y muchas veces cuando se hacen terapias, la emoción que está afectando a la persona es esa que sintió hace 10 años atrás, cuando sucedió lo que sucedió, cuando se sintió poco protegido, por ejemplo. Aunque ahora se sienta la persona más cuidada y más protegida por su padre, por su madre o por su pareja, hace 10 años no se sintió así, pero no hizo nada con esa emoción y esa emoción sigue latente. Entonces es muy peligroso estar guardando, porque entonces en algún momento pues ese baúl se va a llenar o ese baúl es abierto por lo que sea y pues ahí vamos a tener un montón de información que no nos interesa. Básicamente son como esos elementos los que hacen que nosotros no tomemos contacto con nuestras emociones y que poco a poco las vayamos como
como apartando, relegando. relegando. Entonces, ¿qué es lo correcto? Identificarlas, sumergirse en ellas, porque cada emoción trae una información. Es que no pasa nada si yo estoy triste. Yo tengo todo el derecho a estar triste, 1 o 2 días. Eso no hay riesgo, no me voy a morir. Ya el problema es si paso triste 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿cierto? Es muy normal e incluso muy saludable enfadarse. ¿Por qué? Porque hace que yo ponga límites, porque hace que yo me haga respetar, porque hace que yo haga que el otro se dé cuenta que está invadiendo mi espacio, invadiendo mi terreno. Pero eso es circunstancial, momentáneo y ya, y ahí termina. El problema es cuando yo me la paso enfadado. Entonces voy por la calle, alguien sin querer hace algo, ¿y qué hago yo? Una descarga de esa ira contenida hacia el otro y que se actúa como en violencia. ¿Se convierte en qué? En violencia. Eso es lo incorrecto. Y también en el momento en que no descargamos esas emociones, las somatizamos, ¿no? Y Sí, actúan sí. de una manera negativa en nuestro organismo. Totalmente, porque es que nuestras emociones están vinculadas directamente con nuestros órganos. O sea, nuestro cerebro límbico, que es el que gestiona las emociones, que es el que se encarga de las emociones, que es el cerebro de las emociones, es el que controla el funcionamiento de nuestros órganos. Entonces, en función de cómo estén nuestras emociones, el cerebro límbico enviará información a los órganos de expandirse, de contraerse, de dejar de funcionar mal, de funcionar menos, de funcionar más. Entonces, es fundamental. Y ahí viene la somatización. Hablamos de emociones, hablamos de identificarlos, pero ¿cómo podemos identificarlas? Pues mira, volvamos al cerebro. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, ¿cierto? Y tenemos un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central es el que nos permite el control, de manera muy resumida, el que nos permite el control voluntario de nuestro cuerpo. Es el que hace que yo piense que quiero mover esta mano y la muevo. Es el que hace que yo quiera expresar unas palabras a través de mi boca y que lo pueda hacer. Hay personas que piensan algo pero que no lo pueden decir, o que salen palabras distintas por su boca de lo que quiere decir. O sea, hay una cantidad de patologías. Es el sistema nervioso que se ve afectado, por ejemplo, cuando una persona tiene una lesión a nivel de la médula y pierde la motricidad o el control sobre su cuerpo. Entonces, este es el sistema nervioso central. Y hay otro que es el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso vegetativo. ¿Por qué? Porque ese funciona sí o sí. O sea, yo puedo decir, voy a dejar de hablar y paro de hablar. Pero yo no puedo decir, corazón, detente. O sea, él es autónomo, pero es el sistema nervioso autónomo porque es el que controla todas las funciones vitales. Yo puedo estar inconsciente, pero mi corazón sigue funcionando, mis venas siguen funcionando, mi riñón sigue funcionando, mi hígado sigue funcionando, todo sigue funcionando. A no ser que haya una lesión directa, mecánica sobre el órgano sigue funcionando. Entonces, este sistema nervioso autónomo es el que recibe todas las señales y toda la información del medio interno. Es el que va y le pregunta al riñón, a ver, riñón, ¿usted cómo está funcionando? Bien, Ah, no, que es que aquí hay que ajustar esto, lo otro, a nivel de químico, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Hay una infección, entonces reaccionemos así, así o así. Y el sistema nervioso central se alimenta de los estímulos del medio. Entonces, si yo veo que viene el toro de Lidia, pues yo, hay que salir corriendo. Si yo veo que hay una puesta de sol maravillosa, pues entonces me tumbo así a disfrutarlo. Ese sistema nervioso autónomo es el que está controlado o está relacionado directamente con nuestro cerebro límbico, como decía yo.
Ese cerebro límbico también le dicen cerebro mamífero. Y ese cerebro límbico tiene básicamente dos funciones. Uno es proveer información a los órganos de cómo tienen que funcionar, dependiendo de cómo percibe el cerebro límbico que está el estado interno del cuerpo. Entonces, si yo tengo una gran tristeza y mi única sensación o mi único sentimiento es que vivir no vale la pena, esa es la información que va a recorrer todos mis órganos. Por eso es que los médicos de la nueva medicina o de las medicinas complementarias hablan de la importancia de los diagnósticos. O sea, a veces las personas se mueren por el diagnóstico, no por la enfermedad. ¿Con qué asociamos el cáncer generalmente? Con muerte. Muerte directamente, sí. ¿Cierto? Tiene cáncer, la persona, me quedan días, meses como mucho. O sea, siempre asociamos cáncer con muerte. O hemos venido asociando porque ahora cada vez más personas se curan, cada vez más los síntomas vienen atrás, entonces eso ha ido cambiando. Si una persona recibe un diagnóstico fatalista, determinista, terminal, ¿cómo va a ser su emoción? Muy dura, muy negativa. De derrota, o sea, no hay nada que hacer. Apague y vámonos. Y esa es la información que nuestro cerebro límbico va a procesar y le va a enviar a los órganos. Y podemos evidenciar cómo las personas, después de tener un diagnóstico, en cuestión de meses se deterioran de manera increíble. No hace mucho alguien me contaba que a su madre le diagnosticaron un cáncer, cierta fecha, y el médico dijo, miren, esta señora, como mucho, 3 meses de vida, así que organicen todo, preparen la familia, organicen lo que haya que organizar. Entonces la familia dijo, pues si le decimos eso, ella se muere en el acto, no le digamos lo que tiene. Y la señora vivió 10 años. Ahora, no quiere decir que a la gente no hay que decirle lo que tiene. Ya. Lo que hay que saber es cómo decírselo, de qué manera, cómo asumir y cómo enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque el diagnóstico puede hacer que yo viva, que sobreviva un tiempo más o que me deteriore en cuestión de meses. ¿Por qué por esto? Porque es esa información, la información de cómo yo me siento, la que va a ir a mis órganos y lo que va a decir, bueno, hay que estar activos o, bueno, aquí no hagamos más nada porque no vale la pena. Entonces, ese sistema nervioso autónomo es el que regula y el que gestiona la energía y la salud de los órganos en general. Por eso es que es tan importante tener conciencia de nuestros estados de ánimo. Por eso es que es tan importante profundizar en nuestros estados de ánimo, pero no desde la razón, no a ver por qué me pasó, no, sino poder enfrentarse a la emoción como tal, sentirla, permitirse sumergirse en ella y simplemente observar qué pasa y observar qué información me está dando. Tomamos nota de todo lo que nos está contando Marcela y claro, cuando analizamos todo este tema, nos planteamos muchas veces cómo podemos llevar adelante lo que tú nos propones. ¿Existe algún tipo de ejercicio que podamos realizar y que nos pueda ayudar a mantener pues esas situaciones de una forma sana y equilibrada? Mira, como les estaba diciendo, la mejor manera es eso, es permitirse sentir la emoción, sumergirse en ella y no pretender sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque es que, como siempre hemos intentado resolver todo desde lo mental,
desde lo intelectual, desde la justificación, desde la argumentación, desde la calificación, desde el juicio. Entonces nos cuesta mucho poder enfrentarnos a las emociones sin catalogarlas, sin clasificarlas, sin juzgarlas, sin decir esta está bien, esta no está bien, esta tal, esta cual. Si nosotros observamos las figuritas de las emociones, ¿cómo son las emociones negativas? O sea, las que denominamos negativas en los muñequitos. Generalmente con los ojitos más apagados, con la boca más cerrada, con la boca hacia abajo, y si es a nivel físico, entonces el cuerpo está como encogido, como ensimismado. Mientras que las emociones positivas, o las que denominamos como buenas o positivas, miramos que los muñequitos tienen los ojos grandes, la boca abierta, el cuerpo abierto, como disponible, como dispuesto. Si miramos a una persona que se está permitiendo sorprenderse con algo, cómo es su emoción, o cómo es su cara, cómo es su expresión. Abrimos la boca incluso. O sea, cuando estamos aprendiendo algo, cuando algo nos sorprende, abrimos la boca, pero no es porque parecemos tontos, no. Es porque estamos abriéndonos a la experiencia, estamos permitiendo que todo entre y abrimos los ojos para poder verlo mejor, para no perdernos nada. Pero cuando es algo negativo, lo que hacemos es encerrarnos. Entonces, un ejercicio o una práctica muy, muy importante es no encerrarse, no ensimismarse ante la emoción. Yo tengo que abrirme a la emoción, incluso si esa emoción es negativa. O sea, yo tengo que permitirme estar ahí. Si lo que decíamos ahora, si estoy triste o si estoy preocupado, no correr a buscar algo con que taparla, con comida, o con sexo, o con trabajo, o con licor, o con deporte, o de manera compulsiva, sino abrirme a la experiencia. Bueno, voy a sentir esta tristeza, a ver qué es lo que me trae. Y ese abrirme a la experiencia puede ser incluso compartirla con alguien, porque la estoy abriendo. Entonces, un buen ejercicio puede ser tener una persona con la que podamos compartir lo que nos pasa, en quien tengamos confianza. Así nosotros no necesitamos que nos digan qué hacer, solo necesitamos que nos escuchen. Entonces, un buen ejercicio es poder hablar acerca de lo que nos está pasando, porque al hablar acerca de lo que nos está pasando nos estamos abriendo, estamos permitiendo que esa emoción nos invada, pero nos invada de manera constructiva. De nuevo, sin intentar sacar conclusiones, sin intentar argumentar, sin justificarla, simplemente permitiéndolas, ¿no? Permitiéndolas. Permitiéndolas. Hablamos de cómo funciona nuestro cerebro y cuando comentamos este tema nos centramos en el cerebro límbico, que también es denominado cerebro mamífero. ¿Qué hace que tenga esa denominación? Pues mira, varios autores han venido trabajando el tema del cerebro triuno. Y hay un libro que se llama Las tres caras de la mente, de Alain de Boupourt, que propone que nuestro cerebro siempre hemos escuchado que el cerebro tiene dos hemisferios, ¿cierto? Y que uno es más creativo, el otro más lógico, el uno está relacionado con el arte, el otro con lo matemático, etc. Pero estos autores hacen una propuesta distinta. Ellos dicen que el cerebro, teniendo en cuenta el proceso evolutivo de las especies, que el cerebro está dividido en tres. O sea, tenemos un cerebro compuesto por tres pequeños cerebros, por decirlo así. El primero es el cerebro reptil, que es el primero que se desarrolló, porque de acuerdo a la teoría de la evolución, pues los reptiles aparecieron primero. ¿Y cómo es este cerebro? Este cerebro es inconsciente, este cerebro es automático. En este cerebro no, la lagartija, cuando tú te vas acercando, no empieza a ver, esta es Marta, yo la conozco, vivimos en la misma habitación, es amiga mía. No, sale huyendo, corre. Supervivencia pura y dura. Eso es el cerebro reptil. Y hay ocasiones en las que nosotros respondemos igual. O sea, cuando
nos enfrentamos a situaciones en las que nuestra supervivencia está en riesgo, no empezamos a racionalizar. A ver, este es un toro, la distancia que hay entre el toro de Lidia, no, huimos. El segundo cerebro es el cerebro límbico o el cerebro mamífero, que se denomina así pues porque en los mamíferos se ha desarrollado, en todos los mamíferos pues tienen la misma estructura que tenemos nosotros. Y en ellos pues se fue dando un cambio. El reptil tiene sus huevos y se va, ¿cierto? Mientras que el mamífero cuida a sus crías, las protege. El mamífero defiende a sus crías. Entonces, esto le implica un paso en la evolución y es ponerse en el lugar del otro. O sea, sentirse afectado por otro, sentirse vinculado con otro. Y esa es como la palabra clave del cerebro límbico, y es el ser afectado, o sea, el permitirse ser afectado. Y esa es la puerta a las emociones. Por eso les decía yo, permitir que la emoción los afecte, permitir que la emoción los invada, porque es poder ponerse en ese lugar. Otra característica del cerebro límbico es la memoria, porque los mamíferos tienen memoria. Por eso es que los animalitos, hay personas a las que aprecian más que a otras, dependiendo de cómo los hayan tratado, dependiendo de las experiencias que hayan tenido. Y hay un tercer cerebro que es el neocórtex, que es propio de los humanos, que es el que nos permite relacionar, analizar, es el del desarrollo cognitivo, es la parte que tenemos pues, más grande, más desarrollada, por eso la forma de nuestro cerebro, etc. Y ese es el que hace que tengamos un vínculo lógico con lo otro, analicemos, racionalicemos, midamos, calculemos, todo lo que hacemos típicamente los humanos, que pues un elefante no se sienta a pensar, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Será que mejor hago esto o lo otro? El elefante está en el aquí y el ahora, si tiene hambre va, come y punto. Nosotros no, nosotros lo complicamos un poquito más. Dentro de ese cerebro límbico hay algo que, bueno, hay varias estructuras pues, que trabajan la memoria, como te decía yo. Hay muchas historias de animales que una persona, por ejemplo, en televisión una vez salió un reportaje sobre un elefante en un desfile en India. Había un desfile de esos típicos que hacen, de festividades religiosas, entonces pues... Y de buenas a primeras un elefante se sale de la formación y se va derechito a un hombre y empieza a pegarle con la trompa. Todo el mundo pues, ¿cómo que pasó aquí? Resulta que ese hombre había sido entrenador de ese elefante. Y le había pegado. A saber cómo lo trataba. Ya. Entonces, ellos tienen memoria, los animales tienen memoria. Pueden pasar 10 años o más y ellos responden a esa situación. Y ellos también tienen respuestas emocionales. Los animales tienen miedo, los animales tienen ira, o sea, responden, pero no es la nuestra de este me hizo algo, espérate tal, sino se ven amenazados, pues ellos reaccionan, se defienden. Por eso, quienes somos vegetarianos, tenemos en cuenta el hecho de que el animal, en el momento en que va a ser sacrificado, no podemos decir es que el animal piensa que lo van a sacrificar, no, pero el animal es consciente de lo siente, claro, y sabe que está en peligro, y eso desencadena una reacción química en su organismo, y es después lo que nos comemos, con lo que nos alimentamos. Y eso está tan comprobado, o sea, no es un cuento mío, que hay empresas dedicadas a la comercialización de carne que previo al sacrificio generan, como en los animales, mira, hay una empresa que, pues de una experiencia que me contaron,
que tienen el lugar por donde pasan los animales antes del sacrificio pintado de determinado color, les ponen determinada música, les dan determinados estímulos a nivel físico para que se relajen antes del sacrificio, porque se dieron cuenta que la carne era de mejor calidad, tenía mejor sabor, era más suave cuando los animales estaban muy relajados al momento de sacrificarlos y no cuando estaban en ese estado de tensión y de estrés en el que están normalmente cuando los sacrifican. Además, los que hayan estado en un matadero se darán cuenta de cómo es como el ambiente del matadero, el olor, la sensación de estar ahí no es nada cómoda. O sea, no es un lugar en el que uno diga, ay, qué rico, me va a pasar este rato que tengo libre, me voy a ir a leer al matadero. No es precisamente un lugar en el que tú quieras permanecer. Pues el que está ahí porque trabaja, pues le toca estar ahí. Y que eso lo siente el animal. No lo racionaliza, pero sí hay un cerebro, que es el cerebro límbico, que lo compartimos con ellos, con los mamíferos, y pues es lo que sienten. Y como les digo, no es algo que yo me esté inventando. Tenemos ahí la prueba, ¿no? En determinados autores, distintos artículos en los cuales hace referencia a lo que nos está contando Marcela y que está probado. Hablamos de ese sistema nervioso que está ahí, que nos hace reaccionar de diferente forma y bueno, también muchas veces nos planteamos qué tenemos que hacer, por ejemplo, para equilibrar, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo. Mira, hay una estructura dentro del cerebro límbico que son los bulbos olfativos y son, como su nombre lo dice, los que controlan la respiración. Una estrategia muy poderosa para acceder a ese cerebro límbico, para equilibrar un poco el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, es la respiración. Entonces, podemos hacer varias cosas. Hay varias técnicas y varias estrategias. Por ejemplo, les decía ahora que siempre hemos escuchado sobre los dos hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo es el lógico-matemático, el que controla es el visoespacial, o sea, el que me ayuda a calcular las distancias, el que me ayuda a saber si una caja me cabe en determinado espacio, me ayuda a saber si el coche que viene a determinada distancia yo tengo tiempo de cruzar la calle. Todo eso lo hace esencialmente el hemisferio izquierdo. Obviamente, pues siempre trabajan juntos, pero hay uno que predomina más sobre el otro en determinadas circunstancias. Mientras que el hemisferio derecho, el izquierdo es el que nos mantiene atentos, el que nos dispone para la acción, el que hace que estemos alertas, mientras que el hemisferio derecho es el hemisferio que favorece la relajación, es el de la música, es el de la restauración, es el de la recuperación del cuerpo, es el que nos permite fluir, relajarnos ante las situaciones, mientras que este analiza, este dice, bueno, a ver, demos un espacio, tal vez hay otras alternativas, puede haber otras maneras de resolver el problema. Entonces nosotros podemos estimular el funcionamiento de uno u otro hemisferio de manera intencional. Es decir, si yo estoy en una clase, me estoy durmiendo, o eso que estoy escuchando me está sonando un poco complicado y necesito poner un poco más de atención, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a estimular el lado de mi cerebro que es el que me hace estar alerta. ¿Y cómo lo hago? Por las fosas nasales. Las fosas nasales tienen una relación con los hemisferios cerebrales, una relación cruzada. Entonces, si yo quiero estimular este lado del cerebro, que es mi lado racional, lógico, de la atención, yo tengo que respirar por la fosa nasal derecha. Entonces, ¿qué hago? Previa limpieza de la nariz, tapo mi fosa nasal izquierda y respiro unos 5 minutos por mi fosa nasal derecha.
¿Qué va a hacer esta? Entonces yo simplemente una postura cómoda, o si estoy en clase, pues en la silla en la que esté, si estoy en casa, pues en un sofá, si voy en el tren o en lo que sea, una postura cómoda y simplemente tapo, puede ser con este dedo, que hay, bueno, unos mudras que se hacen, o simplemente con este dedo tapo mi fosa nasal izquierda para estimular la parte de mi cerebro que me hace estar alerta. Y respiro 5 minutos de esta manera. Inhalo y exhalo solo por esta fosa. Esa respiración, al generar un efecto cruzado, estimula esta parte del cerebro. Alguna vez una persona me decía, yo no entiendo, porque es que si yo respiro por mi nariz, ese aire no va al cerebro, va al pulmón. Y es una pregunta lógica, tiene sentido. ¿Qué pasa? Que energéticamente nosotros estimulamos el funcionamiento energético de nuestro cuerpo también a través de la respiración. Y esta relación, este cruce, hace que una corriente energética que sube por nuestra columna estimule este lado del cerebro. Si no me creen, compruébenlo y en 5 minutos verán el resultado. Ahora, si estoy muy estresado, si estoy enfadado, si no puedo más con determinada situación y voy a explotar, o si no puedo dormir, si tengo insomnio, si tengo dolor de cabeza o cualquier dolor y necesito relajarme, ¿qué tengo que hacer? Estimular el lado derecho de mi cerebro, que es el hemisferio de la relajación, etc. ¿Cómo hago? Tapo mi fosa nasal derecha, respiro por la izquierda y en el efecto cruzado durante 5 minutos voy a ver cómo se estimula el funcionamiento de este cerebro. De hecho, nuestro cerebro tiene unos tiempos en los que predomina un hemisferio más que el otro durante el día, ¿cierto? Al hacer esta respiración lo que hacemos es cambiar intencionalmente esos ciclos. Ese es un ejercicio que podemos hacer para equilibrar ese sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es un poquito como su nombre, así, muy simpático, muy alegre, muy activo, muy dispuesto, siempre quiere ir de fiesta, entonces hay que estar despierto, ¿no? Y el sistema nervioso simpático es el que está relacionado con este hemisferio, con el hemisferio izquierdo, que es el que nos mantiene así atentos, activos, y el parasimpático es así, más tranquilo, más relajado, se toma todo con más calma, se activa especialmente en la noche, porque es cuando nuestro cuerpo se repara, cuando nuestras energías se recargan, y está relacionado con este lado del cerebro. Entonces, cuando respiramos por la fosa nasal izquierda, estamos activando o estamos fortaleciendo el sistema nervioso parasimpático. Cuando respiramos por la derecha, estamos favoreciendo o estamos estimulando el sistema nervioso simpático. En la mañana, que nos cuesta tanto levantarnos, en lugar del café, 5 minutos de respiración por esta fosa nasal y perfecto. Otro ejercicio que podemos hacer es el de los tiempos respiratorios. O sea, nosotros con la respiración podemos hacer maravillas. De hecho, pues ahí hemos hecho aquí en Carballiño dos niveles de un curso de respiración, y entre otras muchas, pues estas son algunas de esas técnicas que nos permiten acceder a ese sistema nervioso autónomo. Entonces, si yo quiero activarme, a ver, nosotros tenemos 4 tiempos respiratorios, que son la inhalación, cuando tomo aire, la apnea inhalatoria, que es el momento en que paro una vez inhalo, antes de empezar a exhalar, es decir, inhalo, hago apnea, es decir, paro, retengo el aire, esa es la apnea inhalatoria, después exhalo por la nariz siempre,
Y el cuarto tiempo es la apnea exhalatoria. O sea, antes de volver a inhalar, tengo que parar un poquito. Cuando yo paro, tanto al inhalar como al exhalar, estoy estimulando el cuerpo calloso, que es una estructura en el cerebro que comunica los dos hemisferios. Es como la interfaz, la que hace que un hemisferio se comunique con otro. Cuando respiramos muy rápido, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, nos fatigamos, podemos hiperventilarnos, o sea, generamos un caos. Siempre tenemos que hacer una pausa. Entonces, esas pausas las podemos manejar, las podemos controlar. Y si hacemos tiempos respiratorios de 3 segundos, nos vamos a activar. ¿De qué se trata? Inhalar contando hasta 3, hacer pausa contando hasta 3, exhalar contando hasta 3, hacer pausa contando hasta 3. Entonces, inhalo, 1, 2, 3, retengo, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, retengo, 1, 2, 3, y así máximo por 3 minutos. Con eso, al final, se siente que tiene energía para lo que sea. Es muy, muy, muy fácil de hacer, es muy efectivo y es súper sencillo. Ahora, para relajarnos, lo que podemos hacer es tiempos respiratorios de 5 segundos. Es el mismo procedimiento, solo que en lugar de contar hasta 3, cuento hasta 5. Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5. Retengo, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo contando hasta 5, retengo contando hasta 5 y vuelvo a empezar contando hasta 5. ¿Que no puedo dormir? Me pongo a contar 5, 5, 5, 5 y me duermo rapidísimo. ¿Por qué? Porque estoy estimulando el sistema nervioso parasimpático, estoy favoreciendo la producción de melatonina y estoy favoreciendo la producción de otra cantidad de neurotransmisores que relajan, recargan, restauran, restablecen, descansan. Entonces nos vamos a despertar mucho más despejados, por ejemplo. Esos son como 2 de ejercicios así muy simples que podemos hacer y que nos van a ayudar a través de la respiración a equilibrar o a estimular de manera consciente, o sea, podemos acceder, lo poco que podemos acceder a ese sistema límbico, porque como tiene su nombre es autónomo, o sea, no depende de nadie, y está por allá en esta cajita negra que a veces es tan difícil acceder a ella, pero la respiración nos permite modificar nuestros estados emocionales, o sea, nuestros estados de ánimo pueden ser modificados, transformados, cambiados con nuestra respiración. Es una estrategia que tenemos a la mano, que no nos cuesta, que es muy simple. Si alguien quiere aprender más, pues me cuenta y yo le enseño. Puede asistir a alguno de los cursos. Pero básicamente la importancia la importancia fisiológica de las emociones es esa, que un poco era lo que pretendíamos en el programa de hoy. Que reconozcamos cómo la respuesta que nosotros tenemos emocional, los estados emocionales nuestros, están vinculados con nuestro cerebro límbico, que es a su vez el que determina el funcionamiento de nuestros órganos. Está conectado con el funcionamiento de nuestros órganos porque está vinculado al sistema nervioso autónomo, que es el que recibe y retroalimenta el funcionamiento de los órganos, de los músculos y de las glándulas en nuestro cuerpo. Así que, fundamental. Lo tenemos en nuestra mano, algo muy sencillo, pero que mejor que contactar con nuestra autora, con nuestra psicóloga Marcela Gallego, que nos da todas estas pautas. Se nos acaba el tiempo para este programa, ya llevamos 12 programas y como saben ustedes, pues a partir de ahora vamos a valorar esas emociones. ¿Y qué te parece si para terminar recordamos una frase de Jan que dice: todo conflicto es el origen de la llama de los afectos y de las emociones, y como toda llama tiene 2 facetas, la que quema y la que proporciona luz. La emoción es la fuente principal de todo tipo de conciencia. No puede producirse la transformación de la oscuridad en luz y de la apatía en movimiento si no hay emoción.
Así es. Una frase para tener muy en cuenta y sobre todo para valorar. Marcela, la semana que viene volveremos a contar contigo para hablar de otros temas, pero todos centrados en las emociones. Seguimos trabajando con las emociones porque una vez reconocemos la importancia fisiológica de ellas, podemos poco a poco ir adentrándonos en este mundo que a veces es tan turbio, pero que pues en el que podemos encontrar tesoros maravillosos que finalmente nos van a proporcionar mayor bienestar y podemos poco a poco ir logrando realmente contar con una salud integral. Que es nuestra base y nuestro objetivo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.